Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora pedimos tu presencia en este lugar, para que tú puedas dirigir toda palabra, para que nos puedas dirigir a través de tu Espíritu al entendimiento de tu mensaje. Acompáñanos hoy día y que todo lo que se haga, se diga, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 15. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo apremiante, y yo le puedo llamar un tiempo solemne, porque la segunda venida de Cristo es inminente. Pero en Marcos capítulo 16, versículo 15, se nos hace un llamado a una misión. Y esa misión es de que nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad para proclamar el mensaje. Pero este llamado que se nos hace a cada uno de nosotros nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí paro para hacer una pregunta. ¿Estamos predicando o estamos distraídos? Podemos estar distraídos sin darnos cuenta. Podemos poner el énfasis en un lugar donde no debería de ir. Podemos predicar cosas que el Señor no quiere que prediquemos, aunque creamos que eso es lo que tenemos que predicar. Podemos declarar cosas que en vez de ayudar a la obra del Señor, afectan a la obra del Señor. Son preguntas que yo estoy tirando ahí para que nosotros podamos razonarlas, pensarlas, meditarlas, porque el llamado es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay oportunidad de predicarlo, pero también hay un peligro en el cual va acompañado junto con la predicación, porque hay un enemigo. Mucha gente se ha olvidado que hay un enemigo que no quiere que se predique el evangelio. Y este enemigo está tratando de detener la predicación del evangelio. Pero nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión estaba en un monte y estaban mirando él y los discípulos al templo de Jerusalén. Un templo hermoso, adornado, con oro, con piedras preciosas, hecho de una manera en la cual era sorprendente. Y los discípulos le hicieron una pregunta: ¿cuándo va a ser ese día y el día de tu venida? Y muchos ponen el énfasis en las señales que están sucediendo a nuestro alrededor, como por ejemplo rumores de guerra, pestes, necesidad económica, señales en el cielo, terremotos. Pero el Señor habló de algo que a veces no se pone el énfasis necesario para que nosotros prestemos atención en lo que Él quiso decirnos a cada uno de nosotros. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, en 4 ocasiones, Jesús advirtió y dijo: mirad que nadie os engañe. Si ustedes ven en Mateo 24:4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. En Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y lo volvió a repetir en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en Mateo 24:24 lo volvió a repetir. Dice: porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El énfasis de Mateo 24, el Señor lo declara ahí y es: tengan cuidado de no ser engañados. Tengan cuidado. Tengan cuidado de escuchar a falsos maestros, falsos profetas, ir detrás de falsos cristos. Tengan cuidado de no ser engañado. El pueblo de Dios está en una situación en la cual muchos han sido engañados por falsos maestros, falsos profetas. Por eso el Señor repitió: tengan cuidado. Tengan cuidado de no ser engañados. A la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a eso, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios declara la situación actual del pueblo de Dios. Y yo no lo estoy diciendo, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí la palabra de Dios identifica a siervos y siervas de nuestro Dios, de que se encuentran dormidos y muertos. Pero la palabra de Dios dice: despiértate, y te alumbrará Cristo. Básicamente es una promesa en la cual el Señor declara: despiértate y yo alumbraré tu vida. Te daré un nuevo estilo de vida, una nueva vida. Pero noten el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este versículo, el Señor nos está llamando a un despertar, a tomar diligencia, acción, a ser diligentes en afianzarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y déjeme decirle, ¿son malos los días? Son muy malos los días. Y el Señor dice: aprovecha el tiempo. No desperdices el tiempo. Aprovéchalo. Redime el tiempo. ¿Por qué? Porque tu Redentor está pronto a venir. Su segunda venida es inminente. Pero el pueblo de Dios tiene que despertar a las realidades eternas. Tiene que despertar al prepararse para encontrarse con su Salvador. Y tiene que empezar a vivir la vida de Cristo en sus vidas. Por eso Romanos 5:10 dice: somos salvos por la vida ¿de quién? De Jesucristo. Esa vida que necesita alumbrar este cuerpo que está dormido y muerto sin ninguna esperanza. Pero el Señor dice: tengan cuidado, porque va a haber muchos falsos maestros que van a decir: no se preocupen, el Señor tarda en venir. No se preocupen, las cosas que suceden no son profecía.
no son señales. Cuando el Señor dice, es tiempo de que el pueblo de Dios se despierte y que salga de esa muerte en la que se encuentran, para estar listos para el pronto retorno de nuestro Señor. Note lo que dice Romanos 13:11. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo. Cuando dice conociendo el tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Conociendo qué? ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Se refiere a qué? A cuando nosotros estamos viendo el cumplimiento profético, el cual nos señala el tiempo en que estamos viviendo. Dice, cuando tú te das cuenta en qué tiempo estás viviendo, porque la palabra de Dios así lo dice, porque el Espíritu de Cristo así lo dice, porque el Espíritu de profecía nos lo muestra. Dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Si nosotros estamos viendo la profecía siendo cumplida delante de nosotros, tenemos que despertarnos de nuestro sueño. Si estamos viendo el cumplimiento profético a nuestro alrededor, la palabra de Dios dice, tú conoces el tiempo. Sabes de que el retorno de Cristo es inminente. Sabes que lo que está sucediendo a tu alrededor es cumplimiento de la profecía, que la cual se nos dijo antes que sucediera, para que cuando suceda pongas tu fe, tu confianza en Cristo Jesús. Y el Señor dice, despiértate, levántate, porque la salvación está cerca. El que no conoce el tiempo, el que no sabe en qué tiempo está viviendo, no hay ninguna urgencia. No conoce nada. O sea, no hay urgencia alguna, porque no conoce el tiempo. ¿Me están siguiendo? Si nosotros conocemos el tiempo, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso hoy día, en muchas ocasiones, se predica sin un sentido de urgencia, porque no se conoce el tiempo. Y la iglesia necesita un reavivamiento y una reforma. Ahora, cuando yo digo iglesia, estoy hablando de mí. Yo necesito un reavivamiento y una reforma. O sea, la profecía viene a ser un mensaje urgente, porque conocemos el tiempo. No es solamente información, no es solamente porque el saber la profecía, que tal vez otro no la conoce, o saber de las bestias, o de las fechas, que eso puede ser una buena información, pero esa información tiene que tomar un significado más profundo que nos lleve a despertar en Cristo Jesús, porque conocemos el tiempo y sabemos que el tiempo se está terminando. Y esa urgencia, la cual se nos muestra en la palabra de Dios, tiene que movernos a tomar una acción. Y esa acción es doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, y pedir el poder, la sabiduría, el conocimiento de nuestro Salvador, para poder ser dirigidos por el camino de nuestro Salvador, porque conocemos el tiempo y sabemos de que Él ya está a las puertas. Un mensaje de ¿qué? De urgencia. Es triste ver que hay ocasiones en que esa urgencia ya no se predica.
Y hay otros que esa urgencia la hacen amarillismo. Para aquel que no entiende lo que es un amarillismo, es ataques, críticas, enfatizando lo negativo en vez de lo positivo. Así simple y sencillamente. Pero el Señor dice, si tú conoces el tiempo, es tiempo de urgencia. Es tiempo, como dice Joel capítulo 2, es tiempo de dar la alarma al pueblo de Dios para que despierte y escuche el mensaje, la profecía de nuestro Salvador. Estamos viviendo en un tiempo en donde la profecía se está cumpliendo. Amén. Ahora, la batalla que nosotros tenemos no es una batalla contra las personas. ¿Me están siguiendo? No es una batalla contra las personas, porque si usted mira aquí en Efesios 6:12, se nos declara cuál es la batalla que nosotros estamos librando hoy día. ¿En qué conflicto nos encontramos? Hay mucha gente que se ha olvidado del gran conflicto que se está llevando hoy día por las almas. Por un lado está el enemigo de las almas y por otro está el Salvador que quiere salvar a las almas. Y cuando nosotros conocemos el tiempo en que estamos viviendo y conocemos el gran conflicto que se está librando para que usted y yo seamos salvos, esto nos tiene que mover a sostenernos cada vez más y más en nuestro Salvador y en su palabra. Note lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Su lucha no es contra un hermano, con una persona, con una iglesia, con un pastor, con un ministro, con un evangelista. No, esa no es la batalla. El tener debates o el discutir, esa no es la batalla. Porque el Señor dice, no tienes batalla contra ser humano. Tu batalla es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El gran conflicto que se está llevando hoy día, ni usted ni yo lo podemos mirar. Si nuestros ojos fuesen abiertos, miraríamos ese conflicto delante de nosotros, el cual se libra delante de usted, detrás y a los lados, para la salvación de su alma y mi alma. Esto es importante que lo entendamos, porque mucha gente se ha olvidado del gran conflicto que se está librando hoy día. ¿Y qué parte juega usted y juego yo en ese conflicto? Ese es otro tema para otra ocasión. Pero este conflicto que se está llevando, lo vuelvo a repetir, no es contra sangre y carne. Hay gente que lo quiere enfatizar contra la carne y la sangre, contra la persona, contra aquella otra persona, contra otra aquella persona. No, la batalla es entre el bien y el mal. Gracias a Dios y gloria a Dios que tenemos al ser más poderoso del universo, al Creador del lado de nosotros, si usted le permite, porque el diablo tiene éxito cuando usted le permita que tenga éxito. Y lo vuelvo a repetir, el diablo tiene éxito cuando usted le permite que tenga éxito. ¿Por qué? Porque la victoria, el Señor se la quiere dar a usted cuando usted quiere obtenerla. Esto tiene que movernos, solamente esto, tiene que movernos a tomar una acción y una decisión por nuestro Dios. Mire lo que dice ahí en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy día,
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está hablándole a los creyentes, no a los de afuera. Les está hablando a los creyentes. Porque va a haber muchos que se van a abandonar la fe. Van a apostatar y van a abandonar la fe. Se van a olvidar de Dios y de su Creador. Van a apostatar completamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber demonios que van a engañar. Y van a predicar doctrinas de demonios. ¿Cómo usted diferencia una doctrina falsa de una doctrina verdadera? Conociendo la verdadera. Y el enemigo va a usar toda artimaña posible dentro del pueblo de Dios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso el énfasis de Jesucristo en Mateo 24 lo dijo 4 veces: tengan cuidado de no ser engañados, porque el tiempo se ha cumplido y la gran batalla, el gran conflicto que se está llevando entre el bien y el mal, tienen como propósito destruir al pueblo de Dios y dañar el corazón de Jesucristo. ¿Por qué él digo el corazón de Jesucristo? Porque el enemigo, para el enemigo es insignificante, pero sabe que cuando él influye dolor, tristeza, muerte a las personas, el que sufre es Cristo Jesús. Porque él se compadece de todas nuestras dolencias. Por eso el enemigo quiere que matar, destruir, engañar. Quiere meter al ser humano a la cárcel y tirar la llave lo más lejos posible para que no vuelva a salir. Quiere traer ceguedad. Y muchos, por no conocer el tiempo, por no conocer el gran conflicto que se está llevando hoy día, se encuentran entrampados por el enemigo y muchos no se dan cuenta. Muchos van a abandonar la fe por escuchar doctrinas y espíritus engañadores. Por eso el pueblo de Dios hoy día necesita ¿qué? Conocer la verdad para distinguir el error. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una minoría la que se ha decidido por Dios y por su verdad. Yo no lo digo, usted tiene que ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y siempre dice que hay un ¿qué? Un remanente. Un remanente pequeño, pero fiel a su Dios. Ahora, uno como ministro del Evangelio quiere decir aquel que comparte el Evangelio, que predica el Evangelio, que enseña el Evangelio. Un ministro del Evangelio tiene una responsabilidad muy grande, muy grande. No es fácil. O déjeme decirle nuevamente, lo que yo estoy haciendo hoy día es fácil. Porque hasta un perico puede hablar solo. Pero lo difícil es ser fiel a Dios, a su palabra y predicar la verdad bajo la responsabilidad que Dios ha dado al predicador, al que enseña. Vamos a ver ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Primera de Tesalonicenses 4:6. ¿Cuál debe de ser mi actitud ante el gran conflicto que se está llevando y las doctrinas y engaños del enemigo que están en nuestro alrededor? Note lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada
a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Existe una gran responsabilidad de no agraviar y engañar al hermano. ¿Por qué? Porque dice que si yo agravio y engaño, seré llevado ¿a qué? A juicio. ¿Es una gran responsabilidad enseñar? Sí. Déjeme darle la definición de agraviar. Agraviar es opresión, oprimir, bajar a una persona, humillarla, ofender, levantar falsos a esa persona. Y dice, tengan cuidado, porque yo he escuchado a muchos ministerios que se dicen predicar el evangelio, pero se la pasan agraviando al prójimo, engañando. Y dice, tengan cuidado, porque eso va a ser llevado a juicio. Sí, eso ofender a otra persona. Tengan cuidado de engañar. Tengan cuidado de levantar falso. Porque es muy fácil hablar de otra persona. Pero el Señor dice, ten cuidado. El Señor en pocas palabras dice al predicador, mira, preocúpate por enseñar la verdad. Y quita todo agravio, todo engaño. Yo recuerdo desde chico, mi papá siempre repetía una frase que creo que me dijo que estaba en el libro del deseado de todas las gentes, donde decía, toda palabra que sale de tu boca, que no vaya acompañada de ningún agravio ni algo amargo, sino que lo contrario, predique siempre la verdad. Y desde pequeño yo me recordaba eso que decía mi papá. Dice, ten cuidado, preocúpate por predicar la verdad y ten cuidado de agraviar y engañar a tu hermano. Hermanos, si yo engaño, si yo agravio al hermano o a la hermana, aquí yo abriendo la palabra de Dios, yo voy a ser llevado a juicio. Y la palabra de Dios dice, es algo horrendo caer en las manos del Señor en el día del juicio. Es una gran responsabilidad. Miren ahí el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 7. Ese no lo tengo aquí. Oseas, capítulo 12, versículo 7. Porque hay muchos que se han olvidado de predicar la verdad y se han centrado en el engaño y en el agravio y buscan su propio beneficio. Oseas capítulo 12, versículo 7. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice, mercader que tiene en su mano ¿qué? Peso falso. Amador de ¿qué? De opresión, de agravio. O sea, el que agravia y engaña siempre busca ¿qué? El beneficio propio. Porque el mercader que pesaba lo que vendía, en vez de poner el peso correcto, le ponía más peso para darles menor cantidad, engañando al que estaba comprando. Y dice, hay engañadores que predican engaño, pero quieren sacar ventaja, quieren sacar ganancias del evangelio y no les importa si agravian, si engañan, no les importa si ofenden, si humillan, no les importa nada.
Solamente con que haya ¿qué? Ganancia propia. Usted sabe que el principio o la raíz de todos los problemas es ¿qué? ¿Qué dice 1 Timoteo 6:10? Es que el amor ¿a qué? Al dinero. No solamente están buscando la ganancia, sino están buscando la posición, el reconocimiento, la autoridad, el cargo, el puesto. Y no les importa si no hablan la palabra de Dios, si no hablan la verdad, si agravian, si oprobian, si humillan. No les importa mientras ellos obtengan lo que su corazón desea. Pero hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor llevará todo esto a juicio. Hay ministerios que solamente están buscando la ganancia propia. Aléjese. Yo estaba escuchando no les voy a decir el nombre, pero estaba escuchando a una persona de un ministerio que dedicaba 45 minutos hablando, tratando de que la gente le mandara ofrendas y correspondencia. Y llegaba el momento en que era la predicación, y la predicación era muy cortita, simple y casi siempre fuera de sí. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Pedir el dinero o predicar la palabra de Dios? Y así como ese caso hay muchos otros casos. Y aquí dice, tengamos cuidado, porque el mercader engaña, oprobia para sacar su propio beneficio, su posición, lo que su corazón desea. Y yo tengo una responsabilidad de predicar la verdad, porque yo personalmente seré juzgado de lo que hablo y lo que no hablo. Si mis palabras salvan, o déjeme decirlo de otra forma, mis palabras pueden llevar a una persona al conocer la salvación, pero también pueden llevar a una persona a perderse para siempre. El Señor dice, predica a tiempo y destiempo ¿qué? La verdad. No agravies a tu prójimo. Ahora, noten esta cita. Dice, no permitas que el resentimiento madure en malicia. O sea, no permitas que lo que otro te hizo a ti haga en tu corazón y en tu mente que crezca el mal. Sigue diciendo, no dejes que la herida se infecte y revienten palabras envenenadas que manchen la mente de quien las oigan. Hay ocasiones en que se nos hace heridas, y esas heridas las dejamos que siempre estén abiertas. No le ponemos un curita para que se cure. No le ponemos limón para que se cure, sino que esas heridas siempre están allí. Y las palabras que a veces declaramos son palabras opresivas, son palabras que ofenden, que agravian. ¿Por qué? Porque la herida todavía está ahí. Ahí está en la mente, mire. Sí, es el 3. No permitas que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo y el suyo. O sea, mis pensamientos, lo que sale de mi boca, si es algo amargo, no solamente se afecta a usted, sino afecta a la otra persona. Cuando yo leí esta parte, dice, no permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo y el suyo, o sea, el de la otra persona. Y a mí cuando decía amargo, me recuerdo que cuando alguien come o toma algo que es muy ácido,
el cuerpo pierde ¿cómo dice? Lo alcalino y se hace ácido. Cuando una persona come mucha carne, hace mucho ácido úrico y se va juntando en ciertas partes del cuerpo y eso trae dolor, inflamación, enfermedad. Y cuando yo leí esta parte, yo me acordé de eso, que un doctor dice, ten cuidado porque puedes hacer ácido úrico y eso es muy doloroso. Otros lo conocen como la gota. La gota. La gota que es ácido, que duele mucho. Entonces, a mí me recordó esto porque dice, si yo tengo en mi espíritu, en mi mente, la herida abierta todavía, y aparte amargura, esa amargura sigue haciendo la amargura dentro de mí, y esa, sin darme cuenta, la comparto con otras personas. Y dice, ten cuidado de no hacer eso. Dice, no permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando, o sea, va tomando posesión ¿de qué? De la mente y de la vida, a tal punto de la que persona se vuelve negativa, amarga, y no solamente le afecta a esa persona en enfermedad, en estrés, sino que afecta a los que están alrededor. Pero dice la última parte, dice, id a vuestro hermano y con humildad y sinceridad habladle del asunto. O sea, nos da la respuesta de decir, ve y cura esa herida. Y como responsable, o como la responsabilidad que Dios ha puesto en un servidor de predicar la verdad en tiempo y desatiempo, en todo momento, yo tengo que afianzarme a un escrito está y predicar la verdad sin ninguna gota de amargura y de engaño. Porque eso que hable o que no hable, el Señor lo va a llevar a juicio. Y a veces el compartir o el quedarse callado por no defender la verdad nos hace tan culpables del que no predica la verdad. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios 11:14. Esto es importantísimo porque recuerden, Cristo dijo, tengan cuidado de que no sean engañados. ¿Por qué? Porque dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. ¿Qué me da a entender esto? Que a veces lo que brilla no siempre es oro. Como dice el dicho, ¿no? No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque el enemigo puede vestirse de luz, puede vestirse del mejor líder de cualquier denominación y venir y tener una predicación hermosa, pero engañando. Ahí lo dice en el 15, lea. La palabra de Dios. Léalo porque no lo tengo aquí a ver. Dice el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. O sea, fíjense, el enemigo se viste como ángel de luz y sus ministros, o sea, aquellos que están debajo de él, humanos y no humanos, demonios o de carne y sangre, también se visten de la misma luz, entre comillas, porque esa luz solamente es que obscuridad, y engañan, oprimen, agravian al hermano, la hermana, y quieren destruir la verdad, a tal punto de que el pueblo de Dios fiel y verdadero va a ser perseguido y va a ser sacado, agraviado.
pero usted ponga la vista en su Salvador, ponga la vista en el poder de la palabra de Dios y afiance su vida, aún escrito está. El versículo 13 de Corintios. A ver, léelo, el 13. El 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, otra vez la misma palabra, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Wow. O sea, ahí en 2 Corintios 11:13, hay gente que se viste de apóstoles, pero son ¿qué? Agentes del enemigo. O sea, discípulos. En el versículo 14 dice que el ángel, Satanás, se viste como ángel de luz. Se disfraza como para engañar ¿a qué? A los escogidos, al pueblo de Dios, oprimirlo. Pero también sus ministros, el ser humano, se viste de la misma forma para llevar también ¿qué? El engaño, la mentira y el oprobio a todos los hijos fieles e hijas fieles de Dios. Lean ahí 2 Corintios 11, 13, 14 y 15. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir a todas las almas. Y esta naturaleza y la identidad de este enemigo que viene a destruir al pueblo de Dios, fíjense cómo lo declara la palabra de Dios. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Vienen a dónde? Dentro del pueblo de Dios. Hechos 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro del pueblo de Dios se van a levantar ministros falsos, ministros de Lucifer, que se viste como ángel de luz para llevarse detrás de ellos a los discípulos del Señor. Noten 2 de Pedro 2:1, que nos dice que negarán al Señor que los redimió. Pero usted dirá, bueno, es que todos los cristianos creen en Cristo. ¿Creen en el Cristo grecorromano o creen en el Cristo de la palabra de Dios, judío y hebreo? Hágase esa pregunta. ¿En qué Cristo usted está creyendo? ¿Usted está creyendo en el Hijo literal de Dios o está creyendo en una metáfora? Note lo que dice 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Eso que estamos viendo en todos los lugares, yo no veo otra cosa. Negarán a Cristo mismo, Es lo que están haciendo con eso. el que los rescató. 2 de Timoteo 3:5. Tendrán una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, a estos evita. Ay, no importa, hay que quedarnos ahí aunque se predique la mentira, aunque se predique la falsedad, aunque se predique el espiritualismo, aunque se predique el universalismo, aunque se predique lo que se predique, permanece ahí. No, aquí dice, ten cuidado, ni te expongas a ellos evítalos. Evítalos, dice la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. ¿Cómo podemos reconocerlos? El Señor nos ha dado lineamientos o patrones para poder distinguir a estos falsos ministros, apóstoles, profetas que predican y traen agravio al pueblo de Dios. ¿Qué dice Mateo 7, 16 y 17? Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿se recogen uvas de los espinos?
o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos lo vas a conocer. ¿Cómo reconocerlos? Porque contradicen la ley y el testimonio. ¿Qué dice Isaías 8:20? Lo conocemos todo. A la ley y al testimonio, si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo podemos reconocerlos? Porque predican cosas suaves para complacer al mundo. Noten, lo dice Isaías 30:10. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. El pueblo de Dios parece que es lo que quiere escuchar, las cosas que suaves. Dios te ama. Es mejor profetizar cosas mentirosas y retener a cuanta gente podamos para que no se vayan y se ofendan por la verdad. ¿Cómo los reconocemos? Hablan lo que el mundo quiere oír. Primera de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Usted no se da cuenta a veces de que se sienta una persona y lo único que habla es del mundo. No todo el que habla en nombre de Dios es de Dios. Tenemos que examinarlos con la palabra y permanecer firmes en la verdad. Vuelvo a repetirlo. No todo el que habla en el nombre de Dios es de Dios. Hay diferentes métodos de engaño. Mateo 24:24 dice que va a haber grandes señales y prodigios. Apocalipsis 13:13 dice que va a usar milagros diabólicos para engañar a todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 16:14 dice que habrá aparición de espíritus de demonios, como un ser querido que murió. Miren, Satanás no necesita cambiar la verdad. Solo necesita distraerte de ella. Lo vuelvo y lo repito. Satanás no necesita cambiar la verdad. Él no necesita cambiarla. Con que te tenga distraído de la verdad, con eso tiene. Ahora, el resultado de todos estos engaños, de todo este engaño que el enemigo ha traído a través de sus apóstoles falsos, de sus profetas, de sus ministros falsos, trayendo agravio, oprobio, humillación, falso testimonio, persecución, angustia, trayendo falsedad, solamente lleva a un destino. Y ese destino es al juicio de Dios. Y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice que sobre los cuales la condenación a nadie de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2:3 dice que va a haber una destrucción repentina en contra de esos ministros falsos, apóstoles falsos. Y muchos van a ir al lago del fuego, junto con la bestia y con el falso profeta, porque van a ser lanzados al fuego de azufre. Y no solamente eso, Apocalipsis 22:15 dice que no entrarán en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén. Miren, el engaño es real, pero el juicio es seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos y ponernos del lado de la verdad, escudriñando la verdad, pidiendo la sabiduría de nuestro Salvador para que nos lleve ¿qué? A toda la verdad.
Tenemos que tomar una decisión de ponernos del lado de la verdad. Aunque eso traiga crítica, persecución, aunque traiga lo que traiga, pero usted póngase del lado de la verdad. Quite de su boca, de su vocabulario, todo agravio, toda opresión, todo falsedad. Colóquese en la verdad que es Cristo y su palabra. Amén. Gloria a Dios. Que así sea. Para que nosotros podamos estar firmes. No solamente en predicar la verdad, sino firmes en la verdad para que nosotros podamos estar presentes para recibir a la verdad. Termino con esta cita. Una y otra vez se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no puede estar seguro si confía en los hombres y hace de la carne su brazo. O sea, no hay seguridad alguna en este tiempo si usted confía en el hombre y en su propia fuerza. Sigue diciendo, la poderosa herramienta de la verdad, los ha apartado del mundo como piedras toscas que deben ser cinceladas, pulidas y escuadradas para el edificio celestial. Hermanos, yo necesito ser cincelado, pulido, escuadrado, conforme al modelo divino. Pero eso se hace a través de ¿qué? ¿A través de qué? De la herramienta de la verdad, la palabra de Dios. Sigue diciendo, deben ser cincelados, y esto es importante, deben de ser cincelados por los profetas, por la herramienta de la verdad, mediante reprensiones, amonestaciones, admoniciones y consejos para que puedan ser conformados al modelo divino. Noten, aquí no está diciendo que yo voy a ser el que voy a ir y a reprender, amonestar, admoniciones y consejos, porque si usted lo hace por sí mismo, está dejando atrás ¿qué? La herramienta de la verdad y los profetas, la profecía. Cuando usted presenta amonestación, reprensión, consejos, admoniciones, tienen que ser conforme a ¿qué? A la herramienta de la verdad y el espíritu de profecía. Ahora, fíjese quién es el que lo hace. Esta es la obra específica del Consolador, transformar el corazón y el carácter, para que los hombres guarden el camino del Señor. Cuando usted conoce el que es el Consolador, que transforma el corazón y el carácter a través de las amonestaciones, de los consejos, de las reprensiones, del instrumento de la verdad y del espíritu de profecía, usted puede pedir la transformación, el reavivamiento, la lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Para qué? Para ser transformados, para ser cincelados, pulidos, para ser parte del templo de la ciudad de Dios. Gloria a Dios. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cristo en mí es el que transforma, cambia, pule, cincela, encuadra, pule y nos conforma al modelo divino. Wow. Hermanos, vivimos en un tiempo solemne y apremiante, donde el engaño
Está adelante, atrás, al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y el tiempo se está acabando, se está terminando. Pero tú y yo permitamos que Cristo nos transforme completamente y afianzarnos ¿en qué? En la verdad, en el espíritu de profecía, afianzarnos en un escrito está para que no seamos engañados. Quitemos de nuestra vida toda amargura, todo oprobio, todo lo que el enemigo quiere poner en la mente y en el corazón, y que prediquemos la verdad. No todo el que se dice que es predicador de Dios es de Dios. No todo ministerio que se dice que es de la verdad presente es de la verdad presente. ¿Me están siguiendo? No todo predicador o pastor o ministro, a veces no todos son de Dios. No estoy diciendo específicamente de nadie, pero el Señor nos ha dado la herramienta de la verdad para que nosotros podamos distinguir el error de la verdad. Y que nosotros nos afiancemos y estemos por la verdad, aunque el cielo parece que se desplome. Que estemos firmes, sin duda alguna, de la verdad que es en Cristo Jesús y en su palabra. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres grande en amor y misericordia. Nos llevas a tu palabra para escuchar tu voz. Señor, te pedimos que tu Espíritu sea el que inunde nuestra mente y nuestro corazón para ser transformados para tu honra y para tu gloria, Señor. Para que podamos tener tu entendimiento, para poder conocer los tiempos y tu camino, para que nosotros podamos afianzarnos en tu verdad, predicar tu verdad y defender tu verdad, Señor. Señor, que ningún engaño que el enemigo traiga pueda entrar en nuestro lugar, en nuestra habitación, sino que, Señor, que tú siempre seas el que estés morando en la mente y en el corazón. Señor, en esta hora, agradecidos estamos porque nos has dirigido en este tu día, en aprender verdades bíblicas, verdades en las cuales nos mueven a tomar decisiones para la vida eterna. Señor, permite que podamos seguir creciendo en tu conocimiento, en tu verdad. Y sé con cada uno de nuestros hogares, con los hijos, hijas, nietos. Señor, para que nosotros podamos ser una lumbrera en nuestros hogares, defendiendo tu verdad y tu evangelio, predicando tu evangelio por testimonio a nuestros hogares y a toda nuestra nación, a todo el mundo. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.